Muy buenas, pues bueno, vamos a empezar con la corrección de los ejercicios del tema de derivadas. Vamos a ir poquito a poco y vamos a intentar a ver si podemos avanzar. Nada, el primer día de deberes os había mandado, pues habíamos visto la definición de derivada como límite, el cálculo de una derivada a través de su definición de límite. Y después empezamos ya a ver lo que eran las primeras reglas de derivación, y ya os he mandado pues del ejercicio que tiene pues eso, más de 50 derivadas, pues ya os he mandado una buena retahíla, la sencilla, pero bueno, ya son unas cuantas. Pues venga, vamos con esa corrección. En el primer ejercicio vamos a calcular la derivada en 1 de esta función. Mirad, como ya sabéis más o menos las reglas iniciales de derivación, en este ejercicio, pues que evidentemente quedará en el examen porque es algo típico, que incluso en la BAU lo han pedido alguna vez, que calculéis una derivada a través de su definición, no por las reglas de derivación, pues mirad, vosotros lo que tenéis que hacer es, cuando estéis en el examen o ahora en casa, aparte o bien donde estáis haciendo el ejercicio, pues mirad, deriváis, y la derivada sería de x cuadrado 2x de menos 3x menos 3 y de 1, 0. Y fijaros, me pide la derivada en 1. Pues la derivada en 1, sustituyo la x por 1 y me quedaría 2 menos 3, es decir, el resultado sería menos 1. Bueno, pues vamos a hacer el límite y a ver si nos sale este valor. Bueno, pues hay dos definiciones. Vamos a utilizar la segunda que aparece en los apuntes, que es la siguiente. La derivada de una función en 1 coincide con el límite cuando x tiende a 1 de la función menos lo que vale la función en 1 partido de x menos 1. Bien, sustituimos arriba, sería f de x, la pongo tal cual, que sería x cuadrado menos 3x más 1. Y le tengo que restar lo que vale la función en 1. Lo que vale la función en 1 sería 1 menos 3 menos 2 más 1 menos 1. Entonces, sería esto, que evidentemente cuando os dé negativo, ¿vale? Pues este menos menos lo convertís en un más ya directamente y os ahorráis este paso que yo voy a poner aquí. O bien, ya digo, lo calculáis aquí, la función en 1 sería 1 menos 3 más 1, quedaría menos 1 y entonces este menos menos, ya digo, convertirlo en más. Si queréis pasáis de este, os olvidáis de esto, aquí ya ponéis el más, es decir, que os quede x cuadrado, perdón, menos 3x más 1 y más 1, ¿vale? Bien, si agrupáis ahí arriba, os va a quedar el siguiente polinomio de grado 2, que es x cuadrado menos 3x más 2. Bien, bueno, pues vais a ver que siempre, una vez sustituido f de x, obtenida la imagen de la función en 1, y agrupando ahí arriba en el numerador, siempre os tiene que quedar la indeterminación 0 partido de 0. 1 y 2, 3, menos 3, 0, y 1 menos 1, 0. Con lo cual tenemos que factorizar. Abajo no tenemos que tocar nada. Polinomio de grado 1 ya está factorizado, y el de grado 2, pues hacemos directamente Ruffini porque ya conocemos una raíz, que es 1, bajo el 1, 1 por 1, 1, menos 3, menos 2, por 1 menos 2, más 2, 0. Con lo cual la factorización sería, aquí hay un 1, pues x menos 1, y aquí pondríamos x menos 2. Con lo cual, ¿qué pasaría? Que el x menos 1 se iría en el numerador-denominador, quedaría el límite cuando x tiende a 1 de x menos 2, sustituyo la x por 1, sería 1 menos 2 menos 1, que si os fijáis coincide con el valor que calculé al inicio. Bueno, pues este apartado ya está. El segundo ejemplo que vamos a calcular es la derivada en 7 de esta función radical. Bien, a ver, aquí la comprobación a lo mejor os cuesta un poquito más porque hay que aplicar lo que veremos el próximo día, que es la regla de la cadena. Yo la voy a poner para que si lo veis más adelante o cuando repaséis, pues veáis que la comprobación es muy sencilla, ¿vale? Si me creéis o no, pues bueno, eso ya evidentemente me tendréis que creer. Mirad, la derivada de una raíz sí la sabéis. La derivada de una raíz es, la raíz de x es 1 partido de 2 veces dicha raíz. Bueno, pues eso se mantiene, ¿vale? 1 partido de 2 veces esa raíz. Solo que después habría que derivar lo que está dentro, porque no es x. Ya digo, eso os lo explicaré el próximo día. Y la derivada sería 1, con lo cual esta sería la derivada. Sustituyo en 7, que ya digo, esto el próximo día ya lo sabéis hacer, y quedaría
arriba quedaría 1 y abajo sería 2 por 7 menos 3, 4, la raíz, 2, 2 por 2, 2 por 2, resultado, un cuarto. Bueno, pues vamos a ver si queda eso. Bien, pues aplicamos la definición y sería límite. La derivada en 7 sería el límite cuando x tiende a 7 de la función menos lo que vale la función en 7 partido de x menos 7. Si fuera menos 7, aquí iría un más, ¿vale? Cuidado con eso. Sustituyo la función, me quedaría raíz de x menos 3 menos lo que vale la función en 7. Y si yo sustituyo en 7 sería 7 menos 3, 4, la raíz de 4, 2. Partido de x menos 7. Bueno, pues como os he dicho antes, siempre que se sustituye, se agrupa si hay que hacerlo, si no, pues lo que queda es la indeterminación 0 partido de 0. 7 menos 3, 4, la raíz 2 menos 2, 0, ¿vale? Abajo no hay nada que tocar y arriba, como tenemos una raíz en una resta, pues hacemos, multiplicamos y dividimos por el conjugado de dicha expresión que contiene ese radical. Ponemos entre paréntesis x menos 3 menos 2, la raíz de x menos 3 más 2, y abajo ponemos el x menos 7 entre paréntesis por el conjugado que hemos añadido también en el numerador. Bien, siempre tenemos que aplicar ahora identidades notables donde tenemos la suma por diferencia. Entonces me fijo en la resta, ¿cuál es el cuadrado de la raíz? Se va la raíz, con lo cual quedaría x menos 3 menos, y ahora habría que calcular el cuadrado de 2, que sería 4. A ver, ahí, abajo lo dejamos igual. Entonces fijaros que arriba lo que queda es esto que tenéis aquí, si queréis lo pongo en otro color. Esto que tenéis aquí sería x menos 7. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese x menos 7 con el de abajo se va, arriba no me queda nada, con lo cual tengo que poner 1 partido de la raíz de x menos 3 más 2. Vuelvo a sustituir la x por 7, arriba queda 1, aquí sería 7 menos 3, 4, la raíz sería 2 más 2, abajo quedaría 4, por lo tanto el resultado final sería un cuarto, que coincide con la predicción que yo había hecho en aproximadamente 10-15 segundos, ¿vale? Cuando sepáis, ya digo, la regla de derivación, esto lo hacéis rápido, digo, esto pues es la comprobación de lo que tiene que dar, con lo cual es un ejercicio en el cual cuando lo hagáis, pues ya podéis aplicar la autocorrección, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos ya con el ejercicio 2, el de ejercicio donde vamos a ir derivando, y vamos con las primeras 17 derivadas que os he mandado después de la explicación del primer día. Bueno, pues empezamos. Primera derivada, derivada de 14. Bueno, pues la derivada de un número siempre es igual a 0. Derivada de una potencia siempre es igual al exponente por la base elevado al exponente menos 1, 7x a la 6. Bueno, no lo he dicho siempre. Para derivar, lo primero que tenéis que ver es si hay alguna operación y después aplicar las reglas de derivación particulares o correspondientes a cada una de las funciones elementales que conocemos. En la siguiente tenemos la derivada de menos 4x cubo. ¿Tenemos una operación? Sí, tenemos una multiplicación. Entonces, siempre que tengamos una multiplicación en el cual uno de los dos elementos sea un número, ese número se mantiene, se deja y se deriva la función que depende de x, que sería 3x cuadrado. Pero bueno, ya os he ido mostrando, vamos a intentar hacerlo en un único paso. La derivada sería, siempre que tengamos un número delante de una función de una potencia, este exponente multiplica al número que tenemos aquí delante. Entonces sería menos 4 por 3 menos 12x elevado al cuadrado. Bajamos 1. En el ejercicio 4, en la derivada cuarta, tenemos una suma resta de funciones, pues tengo que derivar cada una de ellas por separado. Derivada de 7x a la cuarta, pues lo he dicho antes, el 7 y el 4 los multiplico, quedaría 28, y ponemos x con el exponente, le bajamos una unidad, con lo cual elevado al cubo, menos 8 por 3, 24, x cuadrado, más 2 por 10, 20x, más la derivada de 20x, siempre que tengamos la derivada de algo por x, se deja ese algo, y la derivada de menos 50, que sería 0. Derivada quinta, tendríamos
derivada de nuevo, una suma o resta de funciones, de un polinomio. Entonces tendríamos, sería 3 cuartos por la derivada de x a la cuarta, que sería 4x cubo. Entonces, fijaros que podemos hacer este 4 y este 4, quitarlo. Quien haya multiplicado, el 4 iría arriba, sería 12 cuartos, pero se puede simplificar y va a quedar el 3 que tenemos aquí. Sigo, menos. Tengo un número por una función potencial. Dejo el número, 5 medios, y derivo x cuadrado, que es 2x. Pues por la misma razón, ambos 2 se pueden ir. Más la derivada de 4x, la derivada de algo por x siempre es ese algo, más 4, y la derivada de menos 7, que es 0. Bien, pues si lo ponemos con las simplificaciones hechas, el resultado final sería 3x cubo menos 5x más 4. Derivada sexta, pues sería, mirad, tenemos una operación. Tenemos aquí una multiplicación. Entonces, siempre que tengamos la multiplicación de un número por algo que depende de x, ese número se deja. ¿Vale? Entonces sería 1 partido de 20 y ahora tengo que derivar todo lo demás. Como van a aparecer varios elementos en la derivada, tenemos que ponerlo entre paréntesis. Ya digo, el paréntesis va a ser posiblemente el elemento de distorsión de las derivadas. Es algo que os cuesta muchísimo cuando hay que ponerlo, dónde acaba, todas esas cosas que vamos a ir viendo. Reglas, hay alguna, y es, por ejemplo, si nosotros tenemos que multiplicar algo por otra cosa que es negativa, por un número negativo, se pone el paréntesis. O si tenemos que multiplicar algo por una suma o resta de varios términos, esa suma o resta hay que ponerla siempre entre paréntesis, ¿vale? Entonces, sería, vuelvo a decir, derivada de un número por una función, se deja el número, en este caso 1 partido de 20, y derivamos este polinomio, que sería derivada de menos 7x cuadrado, menos 7 por 2, menos 14x, y menos la derivada de 2x, que sería 2. La de más 3 es 0. ¿Vale? Podemos tenerlo así. Si queréis, este elemento lo podemos poner aquí arriba, es decir, menos 14x menos 2 partido de 20, y fijaros, como son todos números pares, podemos dividir entre 2, entonces me quedaría menos 7x menos 1 partido de 10. Séptima derivada, metemos las raíces, en la séptima y en la octava. Tenemos en la función que tenemos de derivar en el apartado 7 es menos 4 por la raíz de x. Tenemos una multiplicación, de luego, de un número por una función. Pues el número lo dejamos. Y ahora tengo que derivar la raíz de x. La derivada de la raíz de x es 1 partido de 2 veces ella misma. Fijaros, este menos 4 yo lo puedo subir arriba. Ahora os comentaré una cosa de esta derivada y de la del logaritmo, que también, incluso lo podemos decir también para las de tipo arco, ¿vale? Mirad, y como aquí son números pares, puedo dividir entre 2, el resultado sería menos 2 partido de raíz de x. Simplificado. Mirad, una cosa, cuando tengamos la derivada de la raíz de x, por ejemplo, de una raíz, arriba es 1. Entonces muchas veces yo lo que hago es no poner el 1. Entonces sería, pongo lo de abajo, y este número que multiplica lo pongo ya directamente ahí arriba. Ya sé que eso cuesta ahora un poquito, pero que eso os empiece a sonar, ¿vale? Lo iremos viendo en las que son un poquito más complejas. Pero bueno, vuelvo a decir, una cosa que también vamos a insistir, hay dos cosas que ya digo, que siempre os generan mucha incertidumbre, que es dónde poner paréntesis. Ya os he dicho un par de reglas hace un minutillo. Y la otra, uy, que se me ha ido. Ya ha vuelto. ¿Cuándo simplificar? ¿Vale? A lo mejor ahora solo habéis derivado y no habéis simplificado aquí. Bueno, tened paciencia, son las primeras. A medida que vayan pasando los días vamos a ir, pues eso, como digo yo, martilleando ahí con varias frases para que lo tengáis más o menos claro, ¿vale? Cuando vayan apareciendo y pues ya lo iré comentando. Sigo. Derivada de 5 por la raíz quinta de x. De nuevo tengo una multiplicación, con lo cual el 5 se deja, de un número por una función, el 5 se deja, y ahora sería derivada de la raíz quinta, 1 partido de el índice, que es 5, por la raíz quinta de el radicando, lo que está dentro, elevado al índice menos 1, es decir, elevado a 4. Y fijaros qué podemos hacer con los 5, quitarlos, con lo cual el resultado simplificado sería 1 partido de la raíz
quinta de x elevado a la cuarta. Seguimos. Vamos con la siguiente. Esta os la comenté en clase. Espera, vuelvo con la 8. Vuelvo a decir, hay una regla que dice que si nosotros tenemos que derivar una multiplicación en la cual uno de los dos elementos que multiplican es un número, ese número se mantiene en la derivada. Bien, pues lo mismo pasa en una división cuando el denominador es el número. Es decir, yo aquí no voy a aplicar la regla de derivación del cociente. Lo podéis hacer, pero habría que simplificar arriba. ¿Vale? Entonces, reglas, por favor. Y a medida que vayáis escuchando alguna cosa, aunque yo insistiré en clase, ir anotándolas pues en un post-it, en un anexo que hagáis a los apuntes. Con lo cual, siempre que tengamos la derivada de un número por una función o una función entre un número, ese número se deja en la posición que está. Aquí sería el 5 multiplicando y aquí el 5 lo vamos a dejar abajo. Y ahora tenéis que derivar lo de arriba. En la multiplicación se deriva la función y se multiplica por 5. Aquí se deriva la función y se divide entre 5. Derivada de x cuadrado menos 7x más 1. De x cuadrado 2x y de menos 7x menos 7. La derivada de 1 es 0. ¿Vale? Con lo cual, vuelvo a decir, si queréis os lo pongo así. Siempre que tengáis que derivar una función que depende de x entre un número, ¿vale? Es lo mismo que derivar la función y mantener el número en el denominador. ¿Vale? Utilizo las dos notaciones de derivada, la de c' o la d con delante, ¿vale? Entonces, si queréis añadirlo, pues, aunque ya lo he comentado yo en los apuntes y algunos ya habéis tomado nota, con lo cual muy bien, ¿vale? Importante. Mirad la diferencia de esta con la siguiente. Volvemos a tener una división. Y alguno dice, pues como ha dicho que el número se mantiene y derivo lo otro, pues 2 entre 1, 2. Esto está mal. Esto está mal. La regla que he comentado antes es si tenemos una división y el número está en el denominador, no en el numerador. ¿Vale? Bien. La derivada de un número partido de x la tenéis en los apuntes, la hice cambiar. Yo tenía la derivada de 1 partido de x y os dije cambiarla por k partido de x. Siempre que tengáis la derivada de un número partido de x, la derivada es cambio el k de signo y abajo subo 1 el exponente, menos k partido de x cuadrado. Esa sería la regla de derivación que tenemos que aplicar aquí. Con lo cual el resultado final sería menos 2 partido de x cuadrado. A lo mejor habéis hecho la división y no os habéis dado cuenta de esta regla de derivación. Bueno, pues vamos con la siguiente. Voy a subir un poquito la pantalla. Esta derivada, tenemos 7 partido de x al cubo. Antiguamente incluso se sabía una fórmula similar a esta para esta derivada, pero bueno, no os la voy a decir, ya son unas cuantas. Hay dos maneras de hacer esta derivada. Y las voy a comentar las dos porque ya digo, muchas veces o cuando os lo explica otra persona o en clases particulares, en los apuntes está puesto de dos maneras, pero yo creo que hay una que es más cómoda, lo voy a comentar al final, ¿vale? Entonces, la manera habitual sería derivar como si fuera un cociente. Entonces, sería derivada de lo de arriba. Aplicamos la regla de derivación de un cociente que todavía no había aparecido, que es derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada de lo de abajo, partido del de abajo al cuadrado. Bien. Derivada de lo de arriba, como la derivada de 7 es 0, sería 0 por x cubo. En el futuro, ya dentro de poco, esto como cuando algo de 0 no lo vamos a poner, ya pondría directamente el menos. Pero como es la primera que hacemos así, por lo menos en deberes, pues lo voy a poner completo, ¿vale? Menos la función del numerador partido de la derivada de lo de abajo, que es 3x cuadrado. Este no hace falta ponerlo entre paréntesis. Partido del denominador al cuadrado. Vuelvo a decir, 0 por algo es 0. Y aquí, menos 7 por 3 sería menos 21x cuadrado partido de... Y aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes. 3 por 2, 6. Pero fijaros que tenemos la x arriba multiplicando, con lo cual se puede simplificar con la de abajo. Es decir, puedo quitar las 2 de aquí y quitar 2 de abajo, con lo cual me quedarían 4. Con lo cual el resultado final sería menos 21 partido de x elevado a la cuarta. Yo es como lo haría. Vuelvo a decir, incluso esto no lo pondría y lo haría un poquito más rápido. Bien, os voy a comentar lo siguiente y vuelvo a decir, por si alguien, en los apuntes aparece alguna vez, pero yo no lo suelo hacer nunca así, por si
alguien os explica esta derivada de esta manera, pues también os la voy a comentar. Mirad, esta derivada se puede hacer de otra manera. Mirad, 7 partido de x al cubo es lo mismo que 7 por x elevado a menos 3. Si recordáis, cuando tenemos algo elevado a un exponente negativo, ¿vale? Es 1 partido de ese algo con exponente positivo. Bueno, pues tendríamos que derivar esta función. 7 por x elevado a menos 3. Pero fijaros que de nuevo tenemos un número por una función. Entonces, el número lo dejo, ¿vale? Y ahora derivo x elevado a menos 3. Cuidado cuando el exponente es negativo, que sería el exponente, lo pongo entre paréntesis, por x elevado al exponente menos 1. Y no me gusta mucho porque muchas veces decís que es menos 2. ¿Vale? No, si a menos 3 le quito 1, es menos 4. ¿Vale? Entonces, fijaros que tenemos. Por un lado, esto es menos 21. Y x elevado a menos 4 es 1 partido de x elevado a 4. Con lo cual, ¿qué resultado obtenemos? El que habíamos obtenido con anterioridad. Yo, evidentemente, prefiero esta. ¿Esto se utiliza alguna vez? Bueno, con raíces, a lo mejor a veces, pero... ¿vale? Ya digo, yo prefiero la de arriba con creces. Con creces. Pero ahora, si os lo explican y os gusta más la segunda manera, y os lo explican mejor que yo, bienvenido sea. Bueno, pues seguimos. Vamos ya por la 12. Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues un poco tenemos las trigonométricas y la primera de función de tipo arco. Bueno, pues entonces sería, lo primero, tengo una suma de funciones, pues es la suma de las derivadas por separado. Bueno, vamos a derivar en primer lugar menos 3 por el coseno de x. Como tengo un número por una función, mantengo el número y derivo el coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos el seno de x. Más. Ahora derivo 4 seno de x. ¿Cuál es la derivada de un número por una función? Dejo el número y la derivada del seno es el coseno. Más. ¿Cuál es la derivada de la tangente de x? Pues es 1 más ella misma al cuadrado. En los ejemplos que yo tengo en los apuntes aparece la demostración de por qué da esto, pero si os fijáis en la tabla de donde están las fórmulas de las derivadas de las funciones elementales, veis que la fórmula de la tangente tiene otras dos, que es secante cuadrado o 1 partido de coseno cuadrado. Os demostraré que la derivada de la tangente son esas tres fórmulas. Derivando la tangente, ¿cuál era la definición de tangente? Bueno, tangente era la razón entre el cateto opuesto y el cateto contiguo, pero siempre decíamos seno partido de coseno. Bueno, pues voy a derivar la tangente como un cociente y vais a ver que sale tanto esta derivada, 1 más tangente cuadrado, como las otras dos que aparecen en los apuntes, ¿vale? Pero eso ya será en la próxima clase. Más la derivada de la función arcoseno. Arcoseno, si recordáis, la función inversa del seno en un trocito donde era inyectiva, ¿vale? Que en nuestro caso era entre menos pi medios y pi medios, ¿vale? Entonces, la derivada del arcoseno, pues nada, tenéis ahí la fórmula, es 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos lo que tengáis siempre ahí, al cuadrado. 1 menos el argumento al cuadrado. Una cosa que podríamos hacer, mirad, esta parte de aquí, el menos menos, ¿en qué se convierte? En más. ¿Vale? Podríamos ponerlo de esa manera. Y ya está, no haríamos más cosa. Vamos con las fórmulas de las funciones exponenciales, ¿vale? Os las pongo aquí, aunque las tendréis ya. Siempre la derivada de elevado a x es ella misma. Y la derivada de cualquier otra función exponencial donde la base no sea el número e es también ella misma, pero hay que multiplicarle por el neperiano de la base. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para la número 13 y número 14. Entonces, en la número 13 tenemos menos 5 medios por elevado a x. ¿Tenemos una operación? Sí, tenemos una multiplicación. Entonces, ¿qué pasa en la multiplicación? De un número por una función, dejamos el número y derivo la función. Pero la derivada de elevado a x es ella misma. Derivada de menos 7 por un medio elevado a x. Tengo una multiplicación de un número por una función exponencial de base 1 medio. Entonces, el número se deja. Y ahora es derivada de cualquier función exponencial. Vuelvo a decir, una función es potencial, ¿vale? Una función es potencial cuando tenemos que la x está abajo. Y una función es exponencial cuando la x está arriba, es decir, tenemos un número elevado a x.
¿vale? Esa es la diferencia. Bien, entonces tenemos un número elevado a x, es la derivada de una exponencial que es ella misma, un medio elevado a x, pero como la base no es el número e, tengo que multiplicar por el neperiano de un medio. Alguno diría que incluso hiciéramos aquí, esto quedaría menos el neperiano de 2, con el menos se convertiría en un más. Nada, lo dejamos aquí. Vamos ahora con las logarítmicas que aparecen en el 15 y 16. ¿Vale? Las fórmulas las tendréis delante, pero os las pongo aquí. La derivada del logaritmo neperiano es ella misma. ¡Epa! Esto olvidarlo. Volvemos atrás. Vale. Con la exponencial. Ahora sí, derivada del logaritmo neperiano, las ganas de acabar. Es 1 partido del argumento. Fijaros que no hablo nunca de x, será importante para la regla de la cadena, ¿vale? 1 partido del argumento. El argumento siempre es de una raíz lo que está dentro de la raíz, de la exponencial lo que está arriba, de la potencial lo que está abajo, del seno coseno, pues lo que acompaña al seno coseno. Pues esto es lo que yo llamo argumento, ¿vale? Y ahora a ver si la digo bien a la primera. La derivada de cualquier otro logaritmo que no sea el neperiano es, de nuevo, 1 partido de lo que hay aquí, pero mientras que en la exponencial multiplicábamos por el neperiano de la base, aquí lo que hay que hacer es 1 partido del neperiano de la base. Recordad que si solo aparece log, sin ningún número aquí, ¿vale? Quiere decir que la base es el número 10. ¿Vale, chicos? Bueno, pues derivamos esas dos funciones, la penúltima y la antepenúltima. Bien, derivada de 1 menos 4 por el neperiano de x. Lo primero que hay que mirar es si tenemos una operación. La primera que tenemos es una resta. Bueno, pues la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Pero la derivada de 1, ¿cuánto vale? 0. Pues no lo pongo. Y ahora sería menos 4 por el neperiano. Como tengo un producto y aquí hay un número, el número se deja. ¿Y cuál es la derivada del neperiano de x? 1 partido de x. Si queréis esto lo podemos poner así, que es un poco más cómodo, pero ya está. Penúltima derivada del logaritmo en base 7 de x. La fórmula tenemos aquí. Pues sería 1 partido de x por 1 partido del neperiano de la base, que en este caso sería 7. Bueno, pues señoras, señores, vamos con el último apartado. Vuelvo a decir, echadle un vistazo. Debido por la premura que tenemos para avanzar, pues corregiré solo aquellas que tengáis alguna duda. El que no lo mire, pues bueno, pues lo de siempre, ¿vale? Que después no pida que se lo explique en otro momento. Bien, pues venga, vamos a derivar que tenemos una mezcla de todo. Mirad, tenemos polinómicas, trigonométricas inversas, logarítmicas y exponenciales. Faltaría la raíz para que estuvieran todas. Bueno, pues empezamos. Tenemos una suma o resta de unas cuantas funciones, pues vamos con la suma o resta de sus derivadas. Derivada de menos 3x cuadrado, el 2 multiplica el menos 3, que sería menos 6, y le bajamos 1 al exponente. Más derivada de 2x, se va la x. De menos 5 es 0, no lo pongo. Derivada sería más la derivada del coseno, pero como la derivada del coseno es menos seno, este más con este menos, en lugar de poner más paréntesis menos seno, pues ya acostumbraros a poner ya directamente el menos, ¿vale? Ya digo, esto sería más, pero si ponéis el menos seno hay que ponerlo entre paréntesis. Entonces, mirad, por eso pongo ese menos. Vamos por aquí, menos derivada del neperiano de x, la voy a decir bien a la primera, 1 partido del argumento, más derivada de una exponencial, sería ella misma, pero como la base no es el número e, tengo que multiplicar por el neperiano de la base, que es el neperiano de 4, menos, y la derivada de la función arcotangente. Si hemos visto la del arcoseno es la misma que la del arcoseno, pero con un menos adelante o arriba. Y la derivada de la función arcotangente es 1 partido de 1 más el argumento al cuadrado, lo que hay aquí al cuadrado. ¿Vale? Bueno, pues con esto doy por finalizado los deberes del primer día. Iremos avanzando poco a poco, iremos viendo cosillas. Así que nada, os iré colgando las soluciones para que lo vayáis, para que hagáis vuestra propia autoevaluación. Cualquier duda ya sabéis, me mandáis una captura o lo que sea, o en clase o en recreos, pues me lo decís. Venga chicos, hasta la próxima.